Hola de nuevo, con ustedes su profesora Cecilia Salas. Hoy vamos a viajar a la Costa Rica de las décadas de 1920 y 1930, un país muy distinto al actual, en el que muchas de las garantías laborales que hoy damos por sentadas todavía no existían. ¿Se imaginan trabajar jornadas muy largas, recibir salarios bajos y no contar con una ley que protegiera sus derechos? Esa era la realidad de muchas personas trabajadoras. En este contexto comenzaron a surgir organizaciones políticas y sociales que exigían cambios. Hoy conoceremos dos de ellas, el Partido Reformista y el Partido Comunista de Costa Rica. Primero, empecemos por el Partido Reformista. Fue fundado en 1923 y estaba estrechamente vinculado con las luchas de los trabajadores. Su principal figura fue Jorge Bolio, un personaje poco común, sacerdote, militar, intelectual y político. Para las elecciones de 1924, el partido lo presentó como candidato a la presidencia de la República. Pero, ¿qué proponían los reformistas? Sus ideas eran bastante avanzadas para la época. Defendían, por ejemplo, una ley de accidentes del trabajo. Pensemos en un trabajador que sufrió una lesión en una fábrica o en una plantación. Sin una ley de protección, podía quedar sin salario y sin apoyo. Los reformistas querían cambiar esa situación. También proponían la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y aquí conviene que nos detengamos un momentito. En los años 20, las mujeres costarricenses todavía no tenían derecho al voto. Por eso, plantear igualdad salarial y participación política femenina era una propuesta especialmente innovadora. El programa reformista incluye además una reforma agraria, mejores viviendas, apoyo a las cooperativas, impuestos más justos y cambios en la educación. Defendían la educación secundaria gratuita y promovían la creación de una universidad. También apoyaban la participación política de las mujeres. En estas luchas participaron figuras como Ángela Acuña, Carmen Lira, Corina Rodríguez, mujeres que contribuyeron a ampliar el debate sobre los derechos sociales y políticos. El Partido Reformista no se limitó a presentar propuestas electorales. También organizó actividades de educación y concientización de los trabajadores. En espacios como la Casa del Pueblo se realizaban reuniones, conferencias y debates. Allí se conversaba sobre los problemas laborales y se buscaban soluciones colectivas. ¿Y logró resultados concretos? Sí, en 1925 los diputados reformistas Jorge Bolio y Julio Padilla impulsaron la aprobación de la Ley de Accidentes del Trabajo. Aunque al principio protegía especialmente a los trabajadores urbanos, representó un avance importante. El partido también defendió el voto femenino, la regulación de los alquileres, la construcción de escuelas en zonas alejadas y la creación de impuestos para la actividad bananera. Sin embargo, el Partido Reformista no logró consolidarse durante mucho tiempo. La ausencia de Jorge Bolio y la falta de una dirección colectiva debilitaron la organización. Aún así, dejó una huella fundamental. Ayudó a que muchos trabajadores entendieran que podían organizarse y participar en política para defender sus derechos. Ahora avancemos hasta 1931, año en el que se fundó el Partido Comunista de Costa Rica. Para comprender su aparición, debemos mirar tanto la situación internacional como la realidad del país. En 1917 había ocurrido la Revolución Rusa y después de la Primera Guerra Mundial crecieron las críticas al sistema capitalista. Más tarde, la crisis económica de 1929 agravó el desempleo, la pobreza y la desigualdad en muchos lugares del mundo.
Costa Rica tampoco estaba aislada de esos problemas. Su economía dependía principalmente, como lo hemos dicho en otros episodios, del café y del banano. En la producción bananera tenía una enorme influencia la compañía estadounidense United Fruit Company. Las condiciones de los trabajadores bananeros eran especialmente difíciles. En algunos casos, parte del salario se les entregaba mediante vales que solo podían utilizarse en las propias tiendas de la compañía. Pueden imaginar lo que significaba eso. La empresa contrataba al trabajador, le pagaba y además controlaba buena parte de los lugares donde podía comprar sus productos. Esta situación limitaba mucho la libertad económica de las familias trabajadoras. En este contexto nació el Partido Comunista, una organización que comenzó a trabajar directamente con obreros, trabajadores agrícolas y sindicatos. Una de sus figuras principales fue Manuel Mora Valverde. El partido defendía la organización colectiva y la lucha por mejores salarios, condiciones laborales dignas y mayor justicia social. Uno de los acontecimientos más importantes fue la Gran Huelga Bananera de 1934. Miles de trabajadores de las plantaciones del Caribe costarricense se organizaron para exigir mejores salarios, respeto a sus derechos y condiciones de vida más dignas. La huelga fue reprimida por el gobierno y por la United Fruit Company. Sin embargo, tuvo una enorme importancia histórica. ¿Por qué? Porque demostró que los trabajadores podían coordinarse y ejercer presión colectiva. A partir de entonces, el movimiento obrero se convirtió en una fuerza social que los gobiernos y las empresas ya no podían ignorar con facilidad. La huelga también permitió visibilizar una realidad que durante mucho tiempo había permanecido oculta. Detrás de las exportaciones de banano existían comunidades trabajadoras que enfrentaban enfermedades, bajos salarios, inseguridad laboral y abusos. Dentro del movimiento comunista costarricense destacan 3 nombres. El primero es Manuel Mora, fue el principal dirigente del partido y durante la época de 1940 participó en negociaciones políticas que ayudaron a impulsar importantes reformas sociales. La segunda figura es Carmen Lira. Muchas personas la conocen como la autora de los cuentos de mi tía Panchita. Sin embargo, Carmen Lira fue mucho más que una escritora. Fue educadora, intelectual, activista política y defensora de los trabajadores, las mujeres y los niños. También fue una de las primeras mujeres costarricenses en relacionar las luchas por los derechos femeninos con las ideas socialistas. El tercer nombre es Carlos Luis Fallas, más conocido como Calufa. Fue trabajador, dirigente sindical y escritor. Su novela Mamita Unite, publicada en 1941, describió las duras condiciones de vida en las plantaciones bananeras y denunció los abusos asociados con la United Fruit Company. La literatura de Fallas permitió que muchas personas conocieran una realidad que no siempre aparecía en los discursos oficiales. Su obra convirtió las experiencias de los trabajadores en una denuncia pública. Hacia finales de la década de 1930 y comienzos de los años 40, el Partido Comunista modificó parte de su estrategia política. En Europa crecía el nazismo de Adolfo Hitler y se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. En ese escenario, muchos movimientos comunistas comenzaron a buscar alianzas con otros sectores para enfrentar amenazas comunes. En Costa Rica sucedió algo decisivo.
Durante el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, el gobierno, sectores de la Iglesia Católica y los comunistas encontraron puntos de coincidencia en torno a la necesidad de impulsar reformas sociales. No resulta llamativo que grupos con diferencias ideológicas tan grandes pudieran colaborar. La clave estuvo en que compartían una preocupación: mejorar las condiciones de vida de la población trabajadora. De esa alianza surgieron algunas de las instituciones y leyes más importantes de la historia social costarricense, entre ellas la Caja Costarricense del Seguro Social y el Código de Trabajo. En 1943, además, el Partido Comunista cambió su nombre por Vanguardia Popular, con la intención de ampliar su apoyo entre distintos sectores de la sociedad. Para cerrar, entonces, ¿qué debemos recordar? Durante las décadas de 1920 y 1930, los trabajadores costarricenses comenzaron a organizarse con mayor fuerza y a participar activamente en la vida política del país. El Partido Reformista, encabezado por Jorge Bolio, defendió la protección frente a los accidentes laborales, la educación gratuita, la igualdad salarial, la reforma agraria y una mayor participación de las mujeres. El Partido Comunista, con figuras como Manuel Mora, Carmen Lira y Carlos Luis Fallas, organizó a trabajadores urbanos y agrícolas, apoyó las luchas sindicales y tuvo un papel central en la huelga bananera de 1934. Ninguno de esos movimientos consiguió de inmediato todo lo que proponía. Sin embargo, ambos ayudaron a preparar el camino para las grandes reformas sociales de la década de 1940. Y aquí aparece una lección fundamental. Los derechos que hoy consideramos normales, como la protección laboral, el seguro social, la regulación de las jornadas, la posibilidad de organizarse para defender intereses colectivos, no surgieron de un día para otro. Fueron resultado de años de debates, protestas, organización, alianzas y negociaciones entre distintos sectores de la sociedad costarricense. Así que, cuando pensemos en las reformas sociales, recordemos que detrás de cada ley hubo personas que se organizaron, levantaron la voz y exigieron cambios. Con esto terminamos el episodio de hoy. Nos escuchamos para el próximo para seguir recorriendo juntos la historia de Costa Rica.